día de hoy vamos a dar un breve recuento de cómo llegar a la estructura de un modelo que ayude a diseñar organizaciones. Realmente esto es extendible y puede ser aplicado a muchos órdenes de la vida. No importa si las instituciones son lucrativas o no lucrativas, porque esto puede ser extendido allá. El tema que aquí nos ocupa, que tiene que ver con el diseño de institución o de organización que innove el aprendizaje en los temas de evangelización, tiene gran relevancia y a eso vamos a enfocar todo. Antes de ello, les comentaba que hasta hoy las 7 sesiones que hemos tenido, todas tienen un porqué, todas están relacionadas, hasta la de las Chivas, que les mandé por hace unos 10 días o 15 días. En todo modelo siempre va a haber necesidad de hacer forecasting, siempre. Y el forecasting es una cosa también de matemáticas, también que bueno, los que entendamos un poquito más eso, quizá podemos construir esa curva que se necesite para poder visualizar el futuro de algún pronóstico, ¿no? Entonces todo tiene un porqué, ¿sí? Hasta aquellas primeras cosas que vimos de los chinos y también de cómo tener mejor éxito cuando quieres implementar una nueva área de conocimiento en una organización, eso también va a ser metido aquí. Bueno, antes, si gustas, vamos a filmar allá. Antes de continuar, en 5 minutos nomás, vamos a recordar tantito. Los sistemas, todos sus procesos consumen tiempo, se le llama delays. Esos tiempos, algunos son controlables por mí y otros no son controlables por mí. Esos tiempos son difíciles de cambiar porque algunos son generar mejores habilidades y esas a lo mejor de una manera yo lo puedo hacer a lo mejor en 3 meses, 4 meses, pero difícilmente lo puedo hacer en una semana. A veces sí depende de infraestructura tecnológica y a veces depende de habilidad humana, por lo tanto no es fácil a veces hacer un cambio. Y como esto es contraintuitivo, aunque si la cabeza te dice dale más rápido y hazlo en un mes o hazlo en una semana, no necesariamente eso va a hacer estable el sistema, como ya lo hemos visto con ejemplos prácticos. Entonces, nomás para recordar, dijimos, los sistemas a veces en la gráfica inferior izquierda lo perturbamos tantito, les hacemos un cambio a algunas de sus variables, como en ese caso queremos cambiar un 10% de las ventas en un determinado tiempo, y eso es suficiente para en la gráfica superior izquierda arriba de ponerme inestable el sistema, oscilatorio, y a veces si es ese tipo de oscilación que crece nos puede llevar al fracaso. Por otro lado, vimos que esas oscilaciones siempre teníamos que verla enmarcada arriba en una estructura visible o manifiesta, que normalmente esa es rimbombante y esa yo la puedo, vamos a decir, usar programas de alto nivel para hacer forecasting, o inclusive yo puedo tener computadoras muy grandes y puedo jugar, y normalmente esos son presupuestos, son pronósticos de demanda, en fin, y se me hace muy a la ligera o muy rápida que muchas veces tomemos decisiones basadas en eso, cuando realmente después hay una estructura abajo, latente. Por favor, defíneme con cuidado. La estructura latente abajo generalmente está llena de delays. ¿Sí? Tiene que ver con cuestiones de calidad, tiene que ver con cuestiones de hacer más grande la capacidad de servicio, o bien a veces con tiempos, porque en muchos lados hay cadenas de suministro. Si yo necesito hacer crecer una organización en ventas por cualquier tipo, a lo mejor traer estudiantes, ahí siempre hay cadenas de suministro y adentro hay delays. Y los delays, por ejemplo, en ese caso donde yo traté de hacer en una página un modelo que se pudiese aplicar en muchos tipos de empresas, abajo en el lado izquierdo tenemos calidad. En cualquier intento que yo haga arriba para aumentar la demanda, traer más clientes, ya bien sea por mercadotecnia o por cuestiones
de descuentos, que eso es muy común o tontamente usado en las empresas. Siempre termino abajo, inmediatamente yo pongo en riesgo la empresa. ¿Por qué? Porque la calidad luego la empiezo a modificar. Y esa calidad, inmediatamente después entran los tsunamis de la publicidad boca a boca, del WOM, Word of Mouth, y inmediatamente después, con delays, entra el tsunami de la reputación. Y eso me hinca. Eso va a hacer que mi plan de crecimiento arriba se me vaya para abajo. Inmediatamente después, si tengo yo mecanismos de defensa para hacer crecer la capacidad de servicio de la organización, luego me entran 3 o 4 delays del lado derecho de abajo que realmente me tiene maniatado. Toda decisión que tome arriba se me va a ir, ¿sí? En el tiempo. Siempre voy a andar capacitando para cosas que prácticamente no sirven. Si tomamos en cuenta, nomás en esa foto de abajo, los delays, primero es un delay para enterarte de que hubo un cambio que necesita nueva capacidad de servicio. Después hay un delay que tiene que ver con, te diste cuenta y luego tienes que hacer un project. ¿Para qué? Para hacer que esa gente adquiera las habilidades que se requieren esa baja calidad. Después vienen las habilidades en el flujo que la gente tiene que mejorar. Si vamos a tiempos, a lo mejor son 3 meses, 4 meses, y ahí ya se me fueron 8, 11 meses. Más los meses en que me doy cuenta de la calidad y la mido, son otros 3, 4, ya son 14 o 15. Más el tsunami del word of mouth, o sea, de la publicidad boca a boca, y el tsunami de la reputación. Quiere decir que algo que yo inicié hoy va a modificarme la demanda o el forecasting o el incremento vía descuentos 11, vamos a decir 2 años después, cuando ya la posición de la empresa es totalmente diferente. Entonces quiere decir que tengo que ser muy anticipado, tengo que hacer cosas que vayan adelante en la jugada, porque si me voy a gestionar, a hacer crecer la capacidad basado en lo que hoy veo, ya valió. Bueno, eso en cualquier intento de mejorar una organización debo tenerlo presente, porque eso me va, al final de cuentas eso lleva implícito, si aunque quiera o no, calidad, experiencia, satisfacción, reputación, y eso, o sea, va amarrado, esa carga de trabajo adicional va amarrado con gente que se va, que ya no puede trabajar a ese ritmo. Va amarrado con gente que necesita nueva, y cualquier intento de meter gente nueva, hay un delay enorme en que adquiera las habilidades que tú necesitas para tu organización. Entonces, como quiere decir que muchos de esos delays no se van a poder ni siquiera modificar, salvo que innoves. La clave es la innovación. Por ejemplo, yo he comentado, nosotros quiero explicar aunque sea en 20 segundos o 30 segundos el concepto. Siempre vivimos queriendo hacer que la gente produzca más y la productividad aumente, pero eso tiene un tope. Si lo quieres hacer vía cuestión humana, estás topado. La gente no va a poder pasar a lo mejor de un 60, un 70% de productividad. Pero hay un filo tremendo cuando tú sabes qué hacer para hacer vamos a decir renovación o hacer innovación. Tú bien puedes hacer que un proceso que se lleva a lo mejor por un señor un mes, a lo mejor vía innovación puedes hacerlo en 2 horas. Es totalmente posible eso. Entonces cuando tú haces ese tipo de reinvenciones de las cuales los delays los puedes tumbar rotundamente, entonces sí podemos cambiar el rumbo de la historia de mejor manera. Entonces ahí es nomás tener conciencia de eso. Entonces tienes que estar innovando el proceso. Siempre. Nunca acaba. Y en educación... O ver cómo lo optimizas. Sí, bueno, pero más que optimizar, a veces es verlo con otros ojos, con otro enfoque, ¿sí? Siempre hay manera. Siempre hay manera, ¿sí? Y de esa forma es como tú puedes vencer esos delays. Si te vas a hacer que la raza produzca más basado en esfuerzo humano, no jala. Es más, vas a quebrar la empresa. Y en ese punto me voy a meter probablemente no en la que sigue, pero en la que sigue, en 2 sesiones más.
¿En qué tenemos que hacer para tener sabiduría al momento de innovar? De tremenda repercusión. Lo vamos a ver en una y media o dos más. Perfecto. Bueno, sí queda claro eso. Eso se va a presentar en todos lados. Perfecto. Después, bueno, aquí vimos cómo, en ese caso, en esa foto, un 10% de descuento continuo, que de eso se abusa en el mercado, y te puede hacer que andes abriendo y cerrando tus sucursales de crecimiento, pero como si fuera juego, ¿no? No es sostenible ese tipo de cosas. Perfecto, bueno. También vimos que, y puse un ejemplo, que era crítico entender la dinámica de los aztecas, la dinámica de los virus, la dinámica de la publicidad boca a boca, donde un mismo modelo tiene relevancia en hacer débil un ciclo o hacerlo fuerte, dependiendo qué es lo que queramos. Y vimos que eso era tremendamente útil porque podía mapearnos cosas hasta históricas y verlas después con un pie apuntando hacia el futuro. En el caso de los aztecas vimos que era muy relevante no hacer crecer el ciclo R, porque era el que realmente me juntaba a los enfermos de viruela con los sanos, ¿no? Entonces había que hacer todo lo que estuviese a cargo de las autoridades para no beneficiar el ciclo R. En el caso de aztecas, el efecto fue tremendo, ¿sí? Vimos que si nosotros quitábamos gente y no la hacíamos que entrar al ciclo R, vía, en este caso, de cuarentenas, vía de cadenas de suministro para que repartiesen las vacunas en el país, de campañas de vacunación, de ver cuántos hospitales teníamos, cuántas camas, o sea, enfocamos toda una estrategia que pudiese inclusive minimizar las pérdidas. En los aztecas fue el 50% porque una población que no estaba preparada para ello, por eso perdieron la guerra de Tenochtitlan. Y en el caso de que si hoy hay una cuestión terrorista en alguna ciudad, pues tú puedes, basado en hacer más chiquito esa R, que no te vayan a matar el 50% de la gente, no minimizarlo a nada. En el caso de lo que pasó en México con el virus H1N1, nosotros, Ramiro y yo, nos asustamos. En esos días, sin darnos cuenta, estábamos haciendo eso y sabíamos lo que podía ocurrir cuando anunciaron ello. Y realmente fue muy oportuno la decisión que tomó el gobierno de parar el país. ¿Sí? Aunque bueno, le echaron leña y lo que quieras, pero la R había que romperla. Y más en un virus que no es como la viruela, que lo ves. En ese caso no lo ves, ¿verdad? Bueno, vimos que esto después se puede trasladar a diferentes escenarios. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el modelo para diseñar organizaciones educativas, ¿sí?, enfocadas a que innoven en el campo de la evangelización, va a ser necesario usar un pedacito de eso. ¿Por qué? Porque va a ser necesario, eso está en el conseguir prospectos, o como se le llame aquí, ¿no?, para que después esos vayan a hacer, vamos a decir, visualizados sus perfiles para después darles cabida o no darles cabida, ¿verdad? Entonces, esa dinámica, como pueden ver, fíjense en el lado derecho. Si son virus, la R no la debes beneficiar. Pero ahí vienen 2 o 3 ejemplos más, ¿verdad? Si es mercadotecnia, si es WOM, la que debes de beneficiar es la R. Si es aprendizaje, lo que debes de beneficiar es la R. ¿Sí? ¿Eso sí está claro para todos? Fíjense cómo en un escenario la R es perjudicial, llamémosle pandemias, virus y eso. Pero en otro escenario, o el que aquí se necesita, la R es de beneficio. Fíjense cómo la misma estructura, si tú entiendes esos conceptos de los ciclos, es tremendo. Porque entonces buscas qué hacer para, por ejemplo, en el caso de aquí sí va a ser necesario que se beneficie la R, ¿verdad? A ver, una pregunta, y contésteme con entera sinceridad. ¿Sí les queda claro por qué la R a veces sí, por qué la R no? Pues sí, porque la retroalimentación puede ser positiva o negativa, dependiendo de qué esté El chisme, darle voz a voz. Es correcto. Pero aparte, si la R es más grande, quiere decir que se van a infectar más. Sí, o sea, en el caso de la pandemia,
si tú la retroalimentación la alimentas así más, pues te hace más pandemia. O sea, la Lo que B... quieres es minimizar eso. Aquí lo que queremos es que se enfermen, vamos a llamarlo así. Así es. De querer venir. Es correcto. Por eso es mejor. Por eso es mejor, sí. Pero en el caso de los virus, no. En el caso de los virus nos da en la torre si hacemos que la R crezca. ¿Sí está claro? O sea, la R, si se dan cuenta, le pega a una B. Y le pega positivo. Si le pega positivo, quiere decir que hace crecer la B. Si es pandemia, tú no quieres que se crezca la B porque es la que enferma. Pero si estás hablando acá, en el caso de nosotros sí queremos que la gente aprenda más de un tema, por lo tanto la R es necesaria. Entonces, tarde que temprano, esa cascarón de modelo hay que incorporarlo en el diseño de lo nuevo, ¿no? Sí, vamos claro. Perfecto. Bueno, nomás ahora sí, un comentario importante antes de entrar allá. Si esto lo llevo, si hablamos en el caso de una empresa que maneja inventarios, por ejemplo, no tiene que ser inventarios, pero vamos a poner un ejemplo. Y que casi todas dependen de varios nodos, río arriba y río abajo. Siempre, eso ocurre en todos lados. Entonces quiere decir que se puede armar un juego en el cual, aunque se juegue a mano o que se juegue en la computadora, donde a lo mejor Pancho es el que atiende a los clientes, tú, Memo, eres el que tiene las empresas mayoristas, ¿no? Yo soy el que distribuye a los mayoristas y la fábrica Poncho. Entonces, si se dan cuenta, en lugar de ser nodos sueltos, hay delays en cada uno de ellos adentro. Y entonces ahí se pueden armar cosas tremendas, que se pueden llevar hasta aplicarse a economías completas, a países completos. Ese conocimiento puede ser extendido y llevado a países enteros. El fenómeno es idéntico. Por ejemplo, ahí está un ejemplo de la economía gringa y cómo va. Por ejemplo, nosotros hace algunos años construimos un simulador, se llama Big Game, es un clásico juego del MIT. Todos los estudiantes nuevos lo juegan a mano en el MIT. Ese juego, ahí están las carátulas, estas son diseñadas por nosotros. Ahí se ve claramente el que atiende a los consumidores, los mayoristas, y los distribuidores y la fábrica, ¿no? Y luego ello, pues tiene, si no tienes conciencia de esos delays, la gráfica de la izquierda te provoca un desastre, hace que todo el mundo oscile, el resfriado se propaga en todos los nodos, ¿sí? O la gráfica de la derecha es si tú sabes qué significa esa optimización, tumbas, se llama, el lado izquierdo se llama el wallbit, o sea, chicote, vamos, ¿sí? Les tiras tantito y se hace un chicotón que el resfriado le llega hasta la fábrica. Y eso tumba a una organización de ese tipo, porque hace que sus inventarios se rebasen y dinero parado y todo. Bueno, eso nomás voy a comentar tantito. Ahí están, esas estructuras se pueden ligar de unas a otras. Eso se puede programar con toda precisión adentro, sí, con las bañeras y eso. Y eso se puede llegar a algo tremendo. Eso ya desde el punto de vista de usuario final, de cliente. Y haz de cuenta que está Pancho sentado ahí tomando decisiones, tú tomando decisiones y cada uno tomando decisiones. Se puede jugar eso con gente humana o se puede jugar uno contra la máquina, ¿no? Y uno puede hacer que la máquina, que el nodo se comporte optimizado o no optimizado, con gente que conozca a fondo su área o que no conozca a fondo su área. Eso puede ser tremendo. Nomás voy a utilizar un instante, permítanme eso rápido. Realmente, hasta lo que aquí vamos a hacer va a ser algo parecido a esto. Aquí está Pancho, aquí está Memo, y así nos vamos, ¿no? Ramiro, y aquí está Poncho. Y entonces cada uno toma decisiones y en base a eso vemos qué pasa allá. O también ese señor puede traducirse y decir que él sí sabe los delays, ya los optimizó. Por lo tanto, si le pica aquí donde dice optimizar, ¿sí? En optimizar es esto. Si le pica aquí, quiere decir que él ya sabe cómo hacerle para que no sigue su pedazo. Y si eso lo hace, entonces, y aparte tú puedes decirle si aquí está jugando un humano, o aquí es la computadora.
la computadora jugando tonta, o sea, que no sabe cómo deben ser esos delays, o la computadora jugando como un experto. Entonces la ventaja es que con esto tú puedes hacer que se juegue entre gente de diferentes segmentos de esos nodos, o puedes hacer tú solo jugar contra la máquina. Nomás imagínense eso. Entonces, como pueden ver, esto nos permite hasta rediseñar, pensar otras formas insospechadas, ¿no?, de poder hacer que la cosa funcione mejor, ¿no?, o descubrir mejores palancas para que eso vaya mejor. Entonces, y basado en ello, en ese tipo de escenario, en un momento más, en 2 minutos más entramos en acción en lo de ahorita. Basado en ello, yo puedo generar puedo dar diferentes tipos de resultados. Y aquí puedo saber quién va adquiriendo más pericia, quién va aprendiendo más, todo eso lo puedo saber. Y yo puedo ver inclusive, definir parámetros específicos de mi área, o puedo definir diferentes tipos de datos financieros, operativos, en fin. Y eso nos puede llevar inclusive, una vez que juego, ahí por ejemplo no está optimizado nada, ¿sí? Yo puedo entregar diferentes informes dependiendo de la empresa, ¿no?, de indicadores dependiendo de la organización. En ese caso, informes globales de la cadena, operativos, globales o bien específicos, ¿no? Todo ello, al final es posible llegar a cosas así, con ese tipo de contundencia. Después yo puedo tranquilamente sentarme. Por ejemplo, ahí yo le dije que todos los diferentes nodos saben el tema de los delays y los tienen controlados. Por lo tanto, si se dan cuenta en las gráficas, no oscilan. Y pues si no oscilo, quiere decir que no me voy a rebasar mi bodega, que no me voy a rebasar de gente, que no me voy a... Porque después, esas oscilaciones de almacén van pegadas con gente. Entonces, así como oscila tu almacén, oscila tu contratación de recursos humanos. Bueno, es un ejemplo, porque allá vamos a dirigir lo que vimos la semana pasada, a un cuadro de mando o un dashboard, así de sencillo. Después, aquí yo puedo, cuando hablo de optimización, bueno, esto está hecho hace 10 años, por lo tanto ahorita ya ni siquiera es necesario hacer eso, ¿va? Pero ahí si te das cuenta, ahí están planteadas los puntos óptimos. Por ejemplo, en ese caso, ahí hay 2 variables, puede haber más. Y en este caso dices, bueno, si tú te mueves por acá, esta da dinero, por lo tanto te conviene que esta variable sea lo más cercano para acá, a lo mejor por aquí. No te conviene acercarla para acá porque si fuese dinero el resultado final te iría como un feria, ¿no? O sea, hasta esos escenarios puedes plantear, ¿verdad? De igual forma, en este caso son diferentes delays. Por ejemplo, ahí son delays de quien hacía el forecasting, de quien hacía las órdenes de compra. Por ejemplo, en este caso, se puede llegar a cosas así tan bárbaras que aquí, si esto es dinero para arriba, lo que más te conviene es operar con esta definición de aquí y en este punto como el punto mejor. O sea, si le mueves esta variable hacia abajo, moverías esta parte de acá. Y si le mueves para acá, a veces pensamos que inventar grande es mejor, y si le mueves para acá, llega un momento en que te voy a ir como un feria. Entonces, naturalmente que eso se hacía hace 10 años. Hoy ya ni siquiera es necesario hacer eso. Hoy podemos hacer que los simuladores encuentren el punto óptimo solos. ¿Ok? Bueno, muy bien, lo platico nomás porque es importante. Y así se pueden optimizar las múltiples variables que se tengan. Bueno, un punto importante. En esto, por ejemplo, ahí se está trabajando no optimizado y un resfriado se pasa al otro. Pero, por ejemplo, también podemos hacer ahí también el no optimizado. O sea, a ver, aquí el aprendizaje en estos 2 casos es, cuando se trata de cadenas de suministro, que las vamos a tener en todos lados, el problema es que si una no sabe lo que implica optimizar, va a echar a perder todo lo demás, ¿sí? Entonces tú puedes ser muy bueno, pero si el de al lado, o más río abajo o río arriba, no tiene ni idea de la posición que le toca ocupar en ese contexto, te va a echar a perder el negocio.
Sí, te va a poner a oscilar también a ti. O sea, su resfriado te lo va a pegar. Bueno, finalmente, ahí me voy a parar. Finalmente, con estas cosas, yo puedo hacer que los nodos sean jugados por gente humana o jugar contra la máquina. Y la máquina puede ser emular a un señor que no sabe qué es optimizar o simular a un señor experto. Entonces imagínense lo tremendo de que o juego en un escenario real con gente o juego contra la máquina. Entonces bueno, a eso, una vez que ya se tengan esos dashboards final a los que vamos a llegar, es posible generar ese tipo de escenarios. Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí, ¿sí? Aquí estoy hablando que estoy jugando contra la máquina, yo solito contra la máquina, ¿no? Tú te puedes posicionar en cualquier nodo y puedes decir, por ejemplo, a lo mejor tú dices, yo soy el mayorista, y dices, y quiero jugar contra la fábrica, que es la fábrica, pero no saben qué es optimizar. ¿Me explico? Y te pones a jugar, y cada 5 minutos o cada 5 semanas, en ese caso son semanas, se para el simulador para que tomes decisión, ¿no? Entonces puedes ir viendo en el tiempo que va pasando con las decisiones que vas tomando, y si le das en la torre a la cadena o no, o a tu nodo o no. Perfecto, muy bien. Ahora sí, hasta aquí vamos a decir como un breve repaso útil para lo que vimos la sesión pasada, donde ya nos enfocamos directo en un tema muy relevante. Lo titulamos, ok, el tema era cómo le hacemos ahora sí para meternos al diseño de una organización que educa, pero más nos vale que innove, si no puede salir como en feria el asunto, ¿sí? Y dijimos, sí ayuda mucho saber ciertos datos, ponerlos como película. Dijimos, no siempre se tienen, y eso es una realidad. A veces pues han ido evolucionando las cosas porque yo soy grande, ¿no? Pero si eso se tiene, podemos hacer que el modelo baile arriba de esos datos, y si eso ocurre, el modelo ya se empieza a comportar como esa realidad, y eso es tremendo para dar confianza en lo que se diseñe de cara al futuro. Ok, dijimos, lo primero, ahí está, lo primero esa es la bola que yo visioné. Ahí vienen muchas variables, stock, flujos constantes que yo visioné. Y dijimos, un primer paso sería que eso, vamos a decir, lo aterrizáramos a nuestras circunstancias, a nuestro contexto. Por ejemplo, el UG Student significa, en ese caso, estudiantes que van a profesional. Aquí, a lo mejor quizás se le va a llamar de otra manera. ¿Sí? Faculty, pues aquí, reformadores. Formadores Así es. o los conferencistas. Es correcto. Y así hay múltiples ideas que creo que deben de ser mapeadas aquí. ¿Sí? Y bueno, una cosa, yo les mandé esto ya, pero esto nosotros lo tenemos ya ahorita escrito en PowerPoint, ya con detalles, ¿sí? Ya que de cómo fuimos descubriendo cada uno de los ciclos que después mapeamos en los modelos y todo. ¿Sí estamos claros? Entonces, el mensaje es, con fines de preparación, quizá convenga que yo les comparta esto en detalle, que lo tengan en detalle. Aunque estoy totalmente de acuerdo con Poncho en que aquí ya debemos entrar todo el equipo, ¿no? Ya, ¿qué ves tú? ¿Y qué ves yo? ¿Y qué se liga con qué? Si esto aumenta, disminuye aquello, que empecemos ya a hacer un ejercicio real. No nos vamos a perder, porque esto yo lo tengo también exactamente mapeado, vamos a decir, de la otra manera, o sea, ya como ciclos causa-efecto, y me puedo ir desde el principio, así, de uno por uno, me puedo ir así. Si se dan cuenta, va creciendo y va creciendo y va creciendo, y se van llenando los ciclos uno tras otro. Y esos ciclos
Yo ya describí la mayoría, se los mandé en el PowerPoint. Ya te dice qué es el B1 y qué es el R tal y qué es ya te empiezo a decir. Me faltaron algunos. Estás hablando de este modelo, De este, sí. el educativo. Naturalmente que aquí cambian los nombres, cambian, Sí. pero se va a parecer Se va a mucho. parecer mucho, es un Sí. modelo similar. Muy similar. Se puede extender el conocimiento a la situación de aquí. Ahora, también no descartemos que surjan más cosas. Eso es natural. Eso puede pasar. Pero lo veo difícil en un principio. Entonces quiere decir que también ya lo pasé uno tras uno. Y ayuda mucho. Voy a nomás moverme tantito. Véanlo tantito, miren. Ayuda mucho. Fíjense bien. Ahí no hay ciclos, no hay nada. Pero ahí empiezo a ver uniones de variables. ¿Sí? Ahí empiezo a ver ciclos. ¿Sí lo ven? Sí, el B1, ¿sí? Ahí empiezo a ver, se liga con el B2, se liga con el B3, y así sucesivamente hasta que arma todo el rompecabezas, ¿verdad? Entonces, sí pudiese ser muy útil en el asunto del aprendizaje que ustedes tuvieran a lo mejor una impresión de los ciclos de las bolas, de los ciclos causa-efecto, estos que están viendo, y otro acá, o sea, así, todo en parejito en los tres lenguajes, ¿no? ¿Sí estoy siendo claro? Pudiese ayudar en el proceso de aprendizaje de cada quien. Ahora, yo lo tengo aquí así, pues facilito. De ahí, por ejemplo, aquí en donde voy, yo me paso directo al stocks. Aquí si lo queremos ver normal, pues ya estamos viéndolo normal, ¿no? Ahí estamos. Si se dan cuenta, paso a pasito, cómo se va formando todo, sin saltar ningún paso, hasta llegar al final. ¿Sí? Despacito, paso a paso, hasta que se llega a la parte final. ¿Sí estamos? Bien, en la parte final solamente voy a explicar tantito. Memo, si gustan, si se apaga nomás les damos. Sí, claro. Voy a explicar tantito. En esa parte final, yo decía, a ver, aquí arriba están las cosas de demanda. Aquí están las cosas de calidad, de reputación. Y probablemente aquí, como siempre vas aprendiendo más y más, allá va a haber necesidad de poner el último que vimos, reciente, el que habla de calidad y habla de capacidad de servicio. Porque no nomás basta que se descuadró la carga por gente, sino esa gente tiene que estar preparada. Por lo tanto, hay capacidades que se tienen que desarrollar. ¿Sí estamos? Luego, esto está ligado con gente. Si descuadras aquí las cosas, hay que, luego, o se va gente, o sea, la mal carga de gente o de facilities son de infraestructura, de cualquier tipo. Si esas dos que te dan aquí un índice de carga, hace que la experiencia uno a uno con el estudiante sea mala, te va a ir como en feria. Porque eso está conectado con la satisfacción y luego con la reputación y luego te va a pegar ya. Digo, eso ha ocurrido aquí también. Sí, ha pasado. Entonces, quiere decir que basado en esa carga, te lanza un puntapié aquí, hay gente que se va. O también hay necesidades nuevas. Si esas necesidades nuevas caen en suministro, donde aquí hay delays, aquí hay tiempos en que traes de afuera, capacitas o entrenas o sensibilizas y luego, y esos delays, más te vale que cuando aquí necesites estés preparado, con ya gente calentando el brazo, ¿no? Si no, vas a descuadrar el asunto. Igual, si le pica, igual, ya se aprobó todo. Permítame. Igual, permítame. Es que anuncia un tantito antes, pero no se pudo, ahorita no entra. Sí. ¿Cómo le hago para que sea grande ahora mismo? Hay que salirse otra vez. ¿Salirme de dónde? Pon la X de arriba. Arriba a la izquierda, pícale el crucecito. Ahí. Pon otra. ¿Luego entrar? Estaba en ¿verdad? En la parte final. Ahí está, en la parte final. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces quiere decir que así como hay cadena de suministro en la parte de necesidad de recursos humanos, también va a haber cadena de suministro en la parte de cómo se va a cumplir ese forecasting que se necesita para crecer. Y naturalmente que
que también eso hay que pegarlo con el informe financiero de finanzas, hay que pegarlo. Y también con engagement, y también con indicadores, algunos indicadores que se demandan. Entonces, como pueden ver, esta parte está ligada a cargas, está ligada a contrataciones o inclusive a gente que se va, está ligada también acá necesidades de la gente, de facilities o de la gente nueva que llega, de espacios, computadoras, cuartos, en fin. Tú no puedes hacer que la cosa crezca y crezca y crezca y crezca y eso descuida esa parte. Va amarrada. Y eso, tarde que no, y para acabar de amolar, esta tiene delays aquí. Y muchas veces no lo puedes mover. Imagínate, como que tuvieras que hacer 4 salones más y que tuvieras la piscina en la cabeza. O sea, hay tiempos que no lo vas a poder mover. Bueno, entonces, lo que pasa es que lo increíble es que con tan poquitas cosas ya entras a un terreno de alta complejidad, que no puedes, difícilmente puedes tomar decisiones así al tanteómetro. Bueno, eso después, inmediatamente después nos lleva a vamos a decir, voy a salirme aquí, nos lleva inmediatamente después, pues, órale, a jugar, ¿no? A desarrollar estas cosas que nos van a dar una inteligencia insospechada, increíble, ¿no? Aquí sí sabes qué palanca mover, o sabes qué no mover, o qué sí hacer, o qué no conviene, o qué conviene, o cuándo conviene, o qué combinación de cosas. O inclusive se puede llegar tan allá como lo vimos ahorita en el breve ejemplo de Bill Gates, ¿no? Y pues aquí ya hablas de algo tremendo. Y aparte, ya a ese nivel es fácil. Por ejemplo, esas cosas las vamos a poner en internet con la seguridad adecuada para que nomás los que debamos de entrar podamos manipularlo, ¿no? O sea, se van a poder, desde su casa lo van a poder... O sea, moverle y hacerlos... Y ver, sin riesgo a nada, sí, sin riesgo a nada. Sí. Bueno, ¿sí vamos claros hasta ahí? Bueno, el punto es que yo comentaba la sesión pasada que hay, aparte de esto, de forma contundente, yo visualicé 10 cosas, a lo mejor ahí yo ya cumplo 7 u 8. Y hay 2, 3 que las voy a ver en las siguientes sesiones. Esa la voy a ver en detalle en cuanto a la manipulación de ese dashboard, ¿no? De las cosas que yo ya vi, de las cosas que yo ya sé, ¿sí? Sí. O las que yo ya siento que hay que ponerle ojo, ¿no? Pero también, por ejemplo, el asunto de los chinos es algo que se va a presentar tarde que temprano. El asunto del verbo y sentir se va a presentar tarde que temprano. La innovación, más nos vale que la veamos desde el principio. Y son cosas tremendamente relevantes. No nomás para esto, sino para... Se extiende el conocimiento a muchas otras áreas. Bien, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí está claro? ¿En la sesión de hoy ayuda más? ¿En la qué? La sesión de hoy ayuda más. Sí, claro. O sea, todo lo que hemos visto, todo se aplica. Y ya llegó el momento, primer paso a partir de la sesión pasada, donde se empieza a juntar todo. Un ejemplo de innovar en el Bill Game sería, pues quito los intermediarios y trato de vender directo. Sí. Como empezó Dell en sus tiempos a vender directamente y luego ya... Sí. ¿Cómo empezó quién? De Dell de las computadoras. Ah, ok. Para Bueno. que quiero distribuidores y para que quiero vender en las tiendas, véndeme directamente a fábrica. Aunque realmente innovar se aplica En todo, en no, todo. yo sé, ese es Así un ejemplo. Es un ejemplo, claro. Sí. Pero el punto está que si no nos basamos en innovación, no va a haber dinero que alcance. Sí. Es tan simple como eso.
Entonces, sí sería muy bueno que todo el grupo por lo menos entendiera qué es eso, ¿sí? ¿Con qué se come? O en qué hay que fijarnos, vamos. Nomás les voy a anticipar algo. Somos muy dados a pensar que la educación per se en una organización va a cambiar el rumbo de la historia y no es cierto. ¿Sí? O siempre, o el señor rinde 40 y lo queremos poner mañana en 50 y en diciembre en 60 y lo mataste. Lo enfermaste, vamos. ¿Sí me explico? Como si imagínate un chango moviendo palancas todo el día, así, sin ir al baño aparte porque se descompone la máquina. Están las maquiladoras, ¿eh? Sí. Entonces, hay puntos finos que uno se puede fijar, se puede visualizar para saber qué significa eso. Porque es un tremendo continuo. Por allá está el autoritario, el que administra, que normalmente todas las organizaciones que tenemos ahorita, 99% son autoritarios. No hay futuro, se van a seguir cayendo. Y por el otro lado está la gente que toma decisiones en base a consenso, no autoritario. Los que innovan, vamos. Los que hacen disrupción creativa, vamos a decir. O creative destruction, como le llaman los gringos. Entonces tenemos que entender qué es eso como grupo, porque yo no tengo duda, yo veo muchas posibilidades de aplicar eso aquí. Porque de lo que se trata al final de cuentas es hacer que, cómo le hacemos para mejorar el aprendizaje de las cosas de Cristo, ¿verdad? De Dios. Que eso es lo que vamos a seguir cuidando en extremo. Bueno, si yo les dijese, a ver, 5 minutos de rebote de ideas, las que quieran, de dudas que tengan, de cosas, ¿qué se les ocurriría? A mí me gustaría más que me repasaras un poquito el término de R y la B. Perfecto. Nada más para Perfecto. tenerlo un poquito más. Perfecto, déjenme se lo repaso, con mucho gusto. Bien, claro que sí. Sí, nomás también un comentario. También tengo cosas más, no tan, me refiero, más así para explicar ese tipo de cosas así hasta con cosas más sencillas, ¿verdad? Que si es necesario, con mucho gusto las voy a poner aquí. Me voy a situar aquí, ¿le parece bien en este? En ese, perfecto, ahí me voy a situar. Sí. Nomás que no se vaya a caer la imagen, ¿sí? Para explicarla ahí. Bien. El punto aquí es, vamos a visualizarlo desde el punto de vista de una pandemia. Sí. Desde el punto de vista de una pandemia, voy a pasar para este lado. Cuando uno revisa, a esto se le llama estructura. La estructura que está atrás de esa cosa que se riega como pólvora para todos lados. Cuando la revisamos, la analizamos, nos encontramos que aquí hay un ciclo B, porque este ciclo, si lo empezamos a revisar parte a parte, nos da, o sea, de aquí a aquí, ¿qué pasa? Si este crece, ¿qué pasa con este? Si lo analizo así, me va a dar un signo negativo. O sea, quiere decir que el número de lazos negativos es impar. Si es impar, se genera se dice un ciclo de tipo de balanceo. Desde el punto de vista de negocios, eso es muy importante. A ver, vamos a entenderlo de esta manera, señor Memo. Sí. Siempre te paras en cualquier variable y dices, si esto aumenta, ¿qué pasa con esto? Si esto aumenta, ¿qué pasa con esto? Siempre. Si haces eso, vas a detectar si esto aumenta, esto disminuye, si esto aumenta, y cosas así. Y basado en eso vas a detectar que unos son positivos, cambios positivos y otros cambios negativos. Cuando los negativos son impares, el ciclo completo se dice que es de balanceo. Pero impares, pero pueden ser los positivos pares, puede haber más positivos que negativos. Sí. No importa, aunque sea impar, ya automáticamente Si el número de negativos es impar, va a ser balance. Siempre. Siempre. Y aparte significa, desde el punto de vista de negocio, significa que eso va a ser una restricción. Pues esto no va a crecer nunca, se va a quedar en un... Mira, si tú llevas un tren de crecimiento de una variable X, por ejemplo en su caso, de construcción,
Si por X causa ya hay un ciclo negativo, que significa que se le informó el manager o quién sabe qué, si no Lo rompes. si no le pone más cuidado a esa decisión, en lugar de crecer, ¡chum!, se le va a aplanar, si bien le va, o se le va a caer. Eso no hay ningún tipo de discusión en contra de eso. En las Bs te van a hincar. Otra vez, cuando el número de negativos es Impar, impar, se dice que es un ciclo de balanceo. el ciclo de avance. En negocios se dice que es una restricción de dinero, de capacidad, no hay máquinas, de lo que quiera, pero es una restricción. Entonces aquí, en esta parte de aquí, si yo analizo la estructura, voy a encontrar que hay una B y una R, nada más. Acá es R. Analícenlo así. Si crece la gente enferma, crece, ¿sí?, la gente que se junta, los grupos de reunión de la gente, de enfermos con sanos. Si crece esta, crece la probabilidad de que se enfermen. Si crece la probabilidad de que se enfermen, crecen más los que pasan de aquí para acá. Como son puros positivos y no hay negativos impares, es R. Entonces, ¿la R tiene que ser puros positivos o puede haber No. algún negativo? Puede haber negativos, pero si hay negativos y son pares, es R. B es balanceo, R Es es refuerzo. refuerzo. Pero ojo, en la R también puede haber ciclos, puede haber lazos negativos, solo que sean pares. No importa qué tan grande sea mi R, digamos. No importa. Puede haber 6 negativos, pero son Si pares. negativos son pares, sigue siendo R. R, así es. Lo que pasa es que desde el punto de vista matemático, menos más menos da más. O sea, ¿se acuerdan de preparatoria, de las polaridades y eso? Esa matemática entra en juego aquí. Entonces, como este es el ciclo de la probabilidad de que se enfermen, a ti no te conviene que crezca porque si crece Porque es al revés, porque es pandemia. porque si este crece, hay una R que le está pegando a lo está haciendo más grande. Entonces quiere decir que hay más probabilidad de que se enfermen más. Por lo tanto aquí, si es pandemia, no conviene por ningún motivo que crezca la R. A ver si entendió, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio, si queremos que sea aprendizaje, sí conviene que la R sea grande, que más se muevan para allá. Si son clientes, sí conviene que más se muevan para allá. En un ciclo B yo podría ver la manera de si son impar los negativos, meter otro negativo para que fueran pares, o sea, de alguna manera meterle algo ahí. No. O sea, acuérdate del ejemplo del titiritero, ¿eh? Con el titiritero puedo meter ahí una variable extra que haga un ciclo, que me lo convierta a R. que te minimice la B siempre. O sea, yo nunca he visto que uno ciclo cambie de uno a otro. O sea, no. Se hace más chiquito o más grandote nada más. Pero vamos a ver que si no lo modelé bien, a lo mejor me falta una causa-efecto que no considere. Eso puede ser, sí, eso sí puede ser. Eso sí. O puedo yo como tratar de manipularlo y tratar de meter algo ahí que afecte. Normalmente sugeriría como el titiritero de arriba. Sí, o sea, favorecer otras cosas Para que eso se baje. para que eso se baje así. Y eso puede cambiar inclusive en un gobierno a que el gobierno no sea tipo Irán, a que sea un gobierno más democrático. O sea, se arma un desbarajuste. Pero es posible. O sea, claro que aquí lo estoy ilustrando, enseñando con poquitas cosas. Sí, está muy sencillito. Sí. En la realidad es un animal así y normalmente, ojo, en un sistema real abundan las veces, abundan. Y ahora, también hay un detalle importante, no todas las veces son negativas, no todas las veces son malas, Ojo. Pues igual que el hacerlo, depende de qué quieras, como la pandemia o no la pandemia. Si es dinero, pues una vez, pues te puede, pero por ejemplo, una vez puesta en ¿cómo se llama? Cuando la gente se va. Migración. Sí, pero de trabajo. Y Que no se te vaya, tú tienes una estabilidad de gente para que no Así, te esté entonces, a veces rotando tu personal. A veces sí conviene favorecer B, dependiendo de eso, pero normalmente en los negocios, bueno, ambas son importantes, pero en los negocios
por lo general queremos que las R sigan Y para en un modelo típico siempre va a haber más Bs que A. siempre. En un modelo de naturaleza va a estar altamente dominado por Bs. Siempre. Y ahora, desde el punto de vista de curvas, siempre las Bs van a alisarte, smooth, o sea, ¿sí? En la Aplanarte. naturaleza hay muchas Bs. Por lo tanto, Está balanceado. Está balanceado. siempre estás balanceado, casi siempre. Y cuando vas, como en el caso de los lobos o el caso de la especie invasora, metes unas ranas en el estanque, armas un desastre. Sí. En el Desbalanceado. caso de negocios, pues a lo mejor ahí sí quieres que En sean. el- Quieres crecer. Sí, bueno, normalmente sí, pero el detalle es cuidado porque normalmente los crecimientos están basados nomás en lo que ves. Y lo que ves es a un chango le pones computadora grandota y le pones programas y le pones todo, y forecasting, y en base a eso haces la prevención. Cuando no te fijas que abajo estás lleno de delays, ¿no? De delays y ves y todo. Y normalmente lo latente que está abajo te va a hincar. Te va a hincar. O puedes tener un crecimiento, pero que no lo analizaste bien y te va a tronar. Te va a hincar. Que te ve muy bien y de repente dices tú qué pasó. Y como somos muy dados a decir, allá está un chango y está haciendo el asunto y se lleva 5 semanas, y córrenlo y tráete a uno del TEC y ponlo ahí, ¿sí? Pensando que eso va a resolver la bronca, ¿no? Cuando los delays son bárbaros, o sea, esos, yo sugiero pie de plomo, ¿no? Pero un delay sí lo puedes bajar. Eh, de innovación. Sí, pero a veces... Digo, los que están dentro de tu control. Los que están Así fuera es. de tu control. No, sí, pero tienes que tener mucho cuidado porque a veces a lo mejor implica que alguien adquiera habilidades que toman 6 meses y que solo con un mejor modelo educativo, con un mejor que lo puedes lograr. Pero en los modelos educativos ya vimos aquí que tiene no nomás que ser reflexión, también tienes que aprender basado en lo que comenta el de enfrente. Y luego tienes que subirte los simuladores para ganar inteligencia. Y normalmente los simuladores todavía sigue siendo ciencia oculta. Y la comunicación no se da. Es un hueso bien duro de roer, lo vemos en el equipo. O sea, Pues, en general. sí, no, pero se tiene De que... todos lados. Pero eso tenemos que romperlo. Tenemos que encontrar la manera de que sí se dé. Pero eso es duro porque la misma sociedad se ha encargado de poner el dedo y de no estar criticando cosas. Bueno, sí, quedó Sí. más claro. Entonces, como puede ver, aquí fíjate cómo a veces sí y a veces no. ¿Sí? A veces sí conviene y a veces no conviene. ¿Ok? Y cuando no conviene, como el caso de la pandemia, pues tú tienes que hacer, dale al siguiente, para atrás. ¿Para atrás? Sí, dale para atrás. Para atrás. Para atrás, ahí. En el caso de las pandemias como lo que había que hacer es sacar a que la gente que ya ves que tiene granito de viruela, ponerlos en cuarentena para que no entren acá. O también, dale. Está cerrando, está acabando la batería. Ok, o también tomarlos de aquí y no permitir que se metan a enfermos, sino sacarlos A otro lado. a vacunas. Ahí, Sí, estamos. ahí. Perfecto. Bueno, si ya se está apagando, en un momento más, en 2 minutos podemos... Todas las baterías se están acabando ya. Perfecto. Bueno, yo espero que este breve repaso, ahorita quizá no sea prudente avanzar más, porque la gente anda de vacaciones. No está aquí. Sí. Liliano quedó a venir, pero no sé por qué no está. Pero nos sentimos bien hasta donde vamos. Sí. Yo tengo un poquito de confusión en las R y las B, con lo que explicaste ahorita ya quedó muy claro. Quedó muy claro. Bueno, vamos a ir, en los modelos que vamos a hacer tenemos que ver claramente eso, porque basado en eso va a depender la estrategia. Es más, va a ser impresionante la siguiente clase de innovación. Ahí sí depende tremendamente que tengamos bien las R que dan vida a una visión así. Yo creo que conviene, digo, la realidad esta semana fue muy pesada para mí porque una de mis gentes estaba de vacaciones y traía un encargo fuerte con un cliente y tuve que saltármela yo y total, bueno, fue muy pesada, pero yo creo que voy a tratar de mañana o a más tarde el miércoles mandar un correo y decir, bueno, queremos avanzar, o sea, díganme cómo andan, si podemos el lunes
hacer una sesión. Pero es importante que la siguiente sesión vengamos mucho, ¿no? Vengamos mucho, sí. Porque O ya sea, vas a empezar a hacer la bola. La realidad es que es la semana pico de vacaciones, porque la semana que entra es la Bueno, última. va un tanteo. A ver Sí. cuántos pueden el A próximo ver, lunes. pues, exactamente, vamos a ver qué tantos pueden. Y pues en base a eso, pues ya vemos. Lo hacemos o seguimos. Porque es la este, semana pico. sí. o la otra, o si vemos que no hay quórum, pues nos esperamos. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, la semana que entra, Poncho, ¿tú puedes? Yo en teoría sí, lo que es que estoy a punto de nacer mi nieto y está en McAllen, entonces tendría que arrancarme, pero voy a arrancar mañana No o... creo. Pero no creo que pase, Pero- no. Yo creo que para el lunes ya nació, para como la estoy viendo. Bueno, al día de nos hoy. mantienes informados. Ya falta poco. Nos mantienes al tanto. Ya ¿Tú, está Pancho, punto. tú puedes la semana que entra? Ok, vamos a ver los Lo demás. más Sí, probable es que vamos sí a pueda, ver si tú también puedes. Sí, no se podrá. Trabajo, sí, pues vaya, no voy a estar fuera de la ciudad. Sí, nosotros también. Sí. Ahora, aquí nomás, en el caso mío, posiblemente, es muy posible que la primera semana del mes que viene no voy a estar. De agosto. Ok, está bien, pero pero se lo listo. suspendemos. y no pasa nada. De hecho, yo Entendemos que son también, fechas, yo probablemente. son fechas complicadas. Complicado. Pero ahora, se les mandó a todos el documento. Sí, o sea, sí, pueden- sí. O sea, el que no viene, como quiera, le puede dar seguimiento. O lo puede ver en, Sí. en vivo. Como, La realidad es difícil disciplinarte digo, si no pudiste venir, pues es que no tuviste el tiempo. Sí, sí. Y tienes que buscar otro tiempo. Un Entonces, capricho, sí. eso es un poco complicado. Ahora, lo que sí les pido, y eso ya es formal, encontremos la manera de hacer que por lo menos reboten ideas, ¿no? Porque eso Sí. ayuda mucho. Sí, Ayuda mucho. está bien. Muy bien. Bueno, Listo. muy bien, Hasta muchas aquí el día gracias. de hoy. ¿eh? Está bien.